y que esta palabra, Señor, la retengamos, tengamos el hambre, el deseo y que nuestro corazón sea inflamado, sea lleno, sea saturado de tu palabra. Por favor, te lo pedimos, Padre. Te lo imploramos con todo nuestro corazón. Gracias porque hasta este día nos has ayudado. Y gracias, Padre, porque sabemos que estás aquí. Gracias, Señor. Amén. Alabamos al Señor, hermanos. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Redentor. Y después de haber alabado al Señor, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor allí en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, hermanos, en su capítulo 53. Isaías 53. Estaremos hablando mucho de este capítulo en estas 2 semanas que el Señor nos permita estar en su casa. Y dice así la bendita palabra del Señor, hermanos, solamente como introducción, Isaías 53:1. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ustedes leanlo, por favor, hermanos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Gracias a Dios por que estamos aquí. Dios es bueno, hermanos. Dios nos da esa oportunidad de estar aquí para alabar su santo y bendito nombre. Y para no solamente venir a cantarle, hermanos, sino aprovechar siempre, cada vez que vengamos a su casa, hermanos, a darle la gloria al Señor, a darle la honra a nuestro Padre. Y ahora que vamos a estar aquí, hermanos, la semana de la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estas 2 semanas estaremos hablando de muchos temas, hermanos, importantes, referente a la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que no olvidemos, hermanos, que si usted puede y tiene la posibilidad de venir entre semana a los cultos, porque muchos de nosotros tenemos esa posibilidad de venir a los cultos, de venir a la casa de Dios, de estar aquí, hermanos, entre semana. Venga a la casa de Dios. Es hermoso, hermanos, no solamente venir los domingos, que se le considera bíblicamente como el día del Señor, el día que Dios nos da, porque es un día en el cual podemos aprovechar. Pero si tenemos la posibilidad, hermanos, de estar aquí entre semana, y sobre todo en la semana en el cual hemos de estar desde el miércoles, jueves, viernes y el domingo de resurrección, en el cual estaremos, hermanos, alabando a Dios, aprendiendo mucho de su palabra, porque quiero decirles, hermanos, que los textos sobre las 7 palabras que hemos de aprender, hermanos, en esta ocasión, va a ser una dinámica diferente, va a ser una forma diferente, en el cual, hermanos, yo oro a Dios para que no solamente estemos nosotros como iglesia, sino que haya almas nuevas, haya personas nuevas que nosotros podamos, hermanos, traer, podamos invitar a muchas personas, para que esas personas, hermanos, conozcan la bendita palabra del Señor, y que tengan esa oportunidad, hermanos. ¿Sí? Una vez escuché esta expresión que yo en lo personal, hermanos, no estoy de acuerdo, y es esto. Decía esta persona: dale oportunidad a Dios para que entre a tu vida. No es así, no, hermanos, sino que Dios les dé oportunidad para que sean salvos, que Dios les dé esa oportunidad, así como nos lo dio a nosotros, no nosotros a Él, porque nosotros ¿qué oportunidad le podemos dar a Él? Nada, no podemos darle al Señor nada, porque Él es dueño de todo. Dios nos tiene que dar, o Él nos da la oportunidad para ser salvos.
Así que yo lo animo, hermanos, a que usted asista, usted venga y aprendamos todos juntos, hermanos, lo que la palabra del Señor dice acerca de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y también de su resurrección. Hoy voy a hablar acerca de Isaías 53 y le he puesto como tema, hermanos, el mensaje rechazado. Así le he puesto este tema, el mensaje rechazado, porque habla, el capítulo 53 de Isaías habla y da una pregunta. Empieza con una pregunta, una interrogación. Amén. Y esta interrogación, hermano, es la siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Amén. Es una pregunta que el profeta Isaías escribe inspirado por el Espíritu Santo. Y luego hay otra segunda pregunta también, y dice así: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? No cabe duda, hermano, que estas dos preguntas, Isaías que lo escribe, se refiere al Evangelio de Jesucristo. Alaba al Señor. Se refiere, hermano, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y se refiere a un mensaje que hasta el día de hoy, hermanos, muchas personas, por no decir millones, a lo largo de la historia de la tierra y de la humanidad, y desde que Jesucristo vino al mundo, desde, hermanos, que ocupó nuestro lugar en la cruz, millones y millones, hermanos, han rechazado este mensaje o este anuncio. De hecho, también podría mencionarse como mensaje: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Alaba el Señor. Y este mensaje, hermanos, es el mensaje más grandioso y más grande que la humanidad puede recibir. El mensaje de la salvación de nuestros pecados. Alabe al Señor. Y no solamente el capítulo 53, sino si usted lee un poquito atrás, el capítulo 52, se va a dar cuenta, hermanos, que en conjunto con el capítulo 53 nos hablan de un mismo mensaje. Y este mensaje nos habla de un suceso que marcó la historia. Amén. Que marcó la historia y que, hermanos, transformó y sigue transformando muchas vidas a lo largo y ancho de la tierra. Y el mensaje, hermanos, es el mensaje de la salvación. Alaba al Señor. Este es el mensaje que el profeta Isaías profetizó 700 años antes de Cristo. Imagínense, 700 años. Isaías no lo vivió, hermanos, en carne propia. Pero cuando usted lee todo el capítulo 53, pareciera que Isaías lo estuviera contemplando en la cruz. Amén. Pareciera que Isaías estuviera allí al pie de la cruz, viendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo está viendo desfigurado, lo está viendo flagelado, lo está viendo golpeado, lo está viendo derramando su sangre por los pecadores. Es el mensaje, hermanos, más grande. Pero es el mensaje que muchos han rechazado. Es el mensaje que aún todavía sigue sonando. Es el mensaje que aún todavía se sigue predicando. Y que la iglesia sigue proclamando. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La palabra anuncio, hermanos, también un hombre llamado Martín Lutero, el que levantó la reforma en contra de la iglesia o de la institución católica romana, lo tradujo de esta manera: ¿quién ha escuchado nuestra predicación? Martín Lutero tradujo del hebreo al alemán, pero al idioma alemán con esta palabra: ¿quién ha creído a nuestra predicación?
Es que, hermanos, es que el anuncio o el mensaje o la predicación es el verdadero evangelio de Jesucristo. Alaba al Señor. Cuando dice la segunda pregunta, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esto se constituye, hermano, a la gracia salvadora, al amor que Dios tiene hacia la humanidad al manifestarse a través de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros hemos escuchado este mensaje. Nosotros hemos recibido este mensaje. Amén. Y por eso este salmo, este capítulo nos remonta a varios pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento sobre la obra redentora de Jesús. Pero yo voy a las dos preguntas, y con esto quiero hablar de 3 puntos importantes. ¿Quién ha creído nuestro anuncio o quién ha creído nuestra predicación? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 1. Durante el ministerio de Jesucristo, durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, porque el Verbo se hizo carne, alaba al Señor, porque el Dios eterno nos visitaba. Dice, hermanos, Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14, y este Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, Jesucristo se hizo hombre. Amén. Jesucristo se hizo hombre, alaba al Señor. Pero en el ministerio terrenal de Cristo, pocos creyeron. Amén. Pocos creyeron y pocos fueron convertidos en el ministerio terrenal de Cristo. Amén. A pesar de que Jesucristo, hermano, hizo milagros, levantó, hermanos, a paralíticos, resucitó a Lázaro y hermanos, y sanó a muchos enfermos. Y dice la Biblia que Él, hermanos, liberó a muchas personas que estaban oprimidas por el diablo. Alaba el Señor. Amén. Aunque ellos vieron milagros, aunque ellos vieron prodigios, aún todo el pueblo se puso de acuerdo para condenarlo a muerte, porque nadie creyó, hermanos, en Jesús. Juan 12:37-38, alaba al Señor. Amén. Nos habla acerca de esto. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Amén. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Vea, se cumple la palabra, no solamente en los tiempos presentes de Isaías, sino en los tiempos futuros que iban a venir, como en los tiempos de Jesús. Ellos lo vieron alimentar milagrosamente a 5,000 personas. Ellos vieron a Jesús sanar leprosos. Ellos vieron a Jesús abrir los ojos de los ciegos. Ellos lo vieron echar fuera demonios. Ellos vieron cómo levantó a los paralíticos. Alaba al Señor. Ellos vieron cómo resucitó a muertos. Por ejemplo, al hijo de una viuda. O también a Lázaro. Ellos vieron, hermanos, los milagros. Alaba al Señor. Y ellos vieron, hermanos, según Mateo 9:35, dice que, hermanos, que Él enseñó en las sinagogas y Él predicó el evangelio del reino y también sanó toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Alaben al Señor. Pero aún así, cuando Él hacía tantos milagros, ¿qué cree que dijo el pueblo? ¿O qué cree que hizo el pueblo? Acordaron matarle. Eso fue, hermano, la intención de los fariseos, de los escribas, cuando resucitó a Lázaro. ¿Se acuerdan cuando ahí en San Juan capítulo 11, cuando Jesucristo le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera? Y mucha gente creyó.
Pero mucho pueblo, hermanos, con los fariseos, con los escribas, dice, acordaron matarle. Eso lo dice en San Juan 11:53, que acordaron matarle. Y la pregunta resuena: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Alabe al Señor. Pero a pesar de todo eso, hermanos, de tantas señales, no creyeron en Él. Como dice, hermano, la cita que ya les comenté, San Juan capítulo 12. Sí, hermano, solamente unas pocas personas creyeron y fueron convertidas. Solamente unas pocas creyeron. Como dice la Biblia, a lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron. Cuando Él entró a Jerusalén, hermano, dice la Biblia que nadie lo recibió. Y es cuando por segunda vez Jesucristo llora y dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Porque nunca nadie lo recibió. Y sigue sonando la pregunta, hermanos: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 2. También, hermanos, en los tiempos de la iglesia, en los tiempos de los apóstoles, pocos creyeron y fueron convertidos en el tiempo de los apóstoles. Vea lo que dice Romanos 10, 11 al 16. Romanos 10, 11 al 16, hermanos. Lo voy a leer. Y vea lo que dice Romanos 10, 11 al 16. Ya lo tiene. Y sigue sonando, hermanos, la pregunta. Sigue sonando la pregunta de Isaías. No solamente en los tiempos de los apóstoles, sino en los tiempos presentes. Alabe al Señor. Romanos 10, dice así la palabra del Señor. Lo voy a leer, hermanos, permítanme leerlos. Dice: pues la Escritura dice: todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Alabe al Señor. Pero ve el 16. Esto es hermoso, pero ve el 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Se da cuenta? Y la pregunta resuena: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y la respuesta está aquí: no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y nuevamente se repite la misma profecía de Isaías. ¿Se da cuenta? No solamente en Juan, sino en Isaías. Y Pablo dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque no todos obedecieron el Evangelio. No todos. Muchos han rechazado el Evangelio. En los tiempos de la iglesia primitiva, muchos hermanos, a lo mejor usted lee que se convirtieron 3,000, luego 5,000, pero hermanos, estaban en un mundo en donde había millones y millones y millones de personas, que solamente esa cantidad. Y dice el apóstol Pablo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mas no todos, dice, no todos obedecieron el Evangelio. Esto es algo bien importante que usted y yo tenemos que notar. Alabe al Señor. Cristo vive. Y luego el apóstol Pablo escribió, hermanos, esto menos de 30 años después de que Jesús ascendiese de regreso al cielo.
Y Pablo escribe, hermanos, durante la última parte del libro de los Hechos, y él habla a ambos, a judíos y a gentiles, amén, y que no hay diferencia entre judío y griego. ¿Por qué? Porque todos los hombres necesitamos a Cristo, alabe al Señor. Pero a esta gran audiencia, ante esta gran audiencia que escribe Pablo a los romanos, dice lo mismo que Jesús. Cita Isaías 53:1. ¿Qué dice Isaías 53:1? Lo mismo que dice Romanos. Alabe al Señor. Lamentando el hecho de que solamente un comparativo número pequeño de gentiles han creído o habían creído. Y citando a Isaías, demuestra lo que el profeta ya había dicho antes, por aplicación, que la mayoría de los gentiles respondían solamente un poquito más al evangelio que los judíos. Pablo cita las quejas de Isaías para mostrar esto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hasta cierto punto, los gentiles eran un poco más abiertos que los judíos para el evangelio. Pero de los judíos, hasta el día de hoy, no han creído. Alabe al Señor. Solamente una minoría de judíos, tanto en los tiempos de Pablo, hermanos, alabe al Señor, y aparte, solamente un pequeño número de gentiles, en comparación, hermanos, creyó en Jesús en el tiempo de la predicación de Pablo y de los demás apóstoles. Cristo vive. Amén. Entonces, hermanos, la pregunta sigue resonando. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Alabe al Señor. Esto nos habla de que no todos han creído. De que no todos, hermanos, no de todos es la fe. Pero hay otro tercer punto, hermanos, que nos habla del presente. Pocos han creído y son convertidos hoy. Conozcamos al Señor. Amén. Hoy estamos viviendo tiempos diferentes a los tiempos antiguos, a los tiempos de Jesús, a los tiempos de la iglesia primitiva, pero el mensaje no ha cambiado. El mensaje no ha cambiado. El evangelio de Jesucristo es el mismo. Alabe al Señor. Aleluya. Pero lamentablemente, hermanos, debemos decir que pocos hoy en día creen en el evangelio. Pocos hoy en día son salvos por el poder de Cristo. Pocos hoy en día son sellados por el Espíritu Santo. Aún nuestros familiares más queridos a menudo rechazan el evangelio de Cristo. Ya no quieren, hermanos, el evangelio de Cristo. Alabe al Señor. La mayoría de la gente que conocemos, hermanos, hoy en día no son cristianos. Alabe al Señor. La mayoría de personas en el mundo en la actualidad no buscan, hermanos, a Cristo. El pecado, la maldad se ha multiplicado. La palabra del Señor dice, hermanos, que la maldad se multiplicará y que el amor de muchos se enfriará. Y hoy en día el mismo mensaje se anuncia. El evangelio de Jesucristo se anuncia. Usted, cuando está aquí en la iglesia, lo está anunciando. Cuando cantamos una alabanza, estamos anunciando el evangelio. Cuando estamos en la casa y ponemos alabanzas al Señor y hermanos, y una persona se nos presenta o hermanos, y el Señor lo trae para que le prediquemos la palabra, estamos anunciando el evangelio. Hoy en día el mensaje no ha cambiado. Y si viviéramos, o si Isaías viviera en este tiempo, Isaías formularía la misma pregunta: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Hoy en día, hermanos, son pocos los que se han arrepentido. Son pocos los evangélicos.
son pocos los cristianos. Alaba el Señor. Pero ¿a dónde nos dice la Biblia que la mayoría de gente será, o mejor dicho, ¿a dónde nos dice la Biblia que la mayoría de gente será salva? No dice. De hecho, Jesús dice que pocos serán salvos. Vea si quiere usted en Mateo 7:14. Vea por favor, hermanos, en Mateo 7:14. Alabe al Señor. Es cierto que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre mucha gente, pero esa mucha gente se constituye, hermano, en pocas personas, o en una cantidad, hermanos, tan pequeña comparada a la cantidad o hermanos, o a los millones que hay en el mundo. Vea Mateo 7, por favor. ¿Acaso Jesús, hermanos, habla de que muchos estarán en el cielo? ¿Qué cree, hermano? Jesús no habló de muchos en el cielo. O sea, no habló de millones y millones y millones que muchos llegamos a pensar. Vea lo que dice Mateo 7, por favor. 7:14. Vea: entrad por la puerta estrecha. Amén. ¿Qué tenemos por la palabra puerta estrecha? Es el camino del evangelio, es el camino de la salvación. Pero vea lo que dice: porque ancha es la puerta. ¿Qué tiene por la palabra ancha es la puerta? Pues el mundo que ofrece, hermanos, placeres, que el mundo ofrece tantas cosas, hermano. Pero ¿hacia dónde nos lleva esto? Vea: y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Hermanos, el camino ancho, o la puerta, o el camino espacioso, es el camino que lleva a la perdición. Y vea lo que dice la última parte. Eso, hacia allá voy, o hacia allá tenemos que aprender el día de hoy. Y muchos son, ¿qué? Los que entran por ella. Pocos son los que serán. Estamos en el 13 todavía. ¿A dónde van muchos? A la condenación. ¿Hacia dónde van muchas personas sin Cristo? Y Jesús lo dijo así: muchos van hacia la condenación. ¿Cuántos entraron en el arca? 8. ¿Cuántos fueron salvos en Sodoma y Gomorra? No especulen, vamos a leer la Biblia. ¿Cuántos fueron salvos de Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos llegaron a la tierra prometida de la generación que salió de Egipto a Israel? Hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, muchos son, dice aquí, los que entran por ella, los que se pierden, los que no son salvos. Y esto, ¿saben por qué? Porque rechazan el evangelio, porque rechazan el anuncio que Isaías desde hace 700 años antes de Cristo, y en los tiempos de Jesús, y en los tiempos de la iglesia primitiva se ha anunciado. Y hasta el día de hoy se sigue anunciando el evangelio. Y ya no hay pretexto, hermano. Mire, antes, yo recuerdo hace 20, 30 años atrás, había a lo mejor hasta la gente no conocía tanto como ahora. Pero ahora usted entra a Facebook, ya hay evangelio ahí, ya predican el evangelio a través de Facebook. Usted entra a YouTube, ya está alguien predicando el evangelio. Usted entra a WhatsApp, ya está alguien predicando el evangelio. ¿Sabe por qué? Ahora ya no hay donde esconder, ya no tiene el hombre donde ir o esconderse y decir el día de mañana: a mí nunca me hablaron del evangelio, a mí nunca me hablaron. Por eso la Biblia dice: no va a haber excepción de personas. Hoy en día
los medios de comunicación, en las redes sociales. Yo sé que hay muchas cosas malas, sí, porque hay mucha gente que usa las redes sociales para lo malo, para estar ahí, hermanos, haciendo cosas malas. Pero gracias a Dios, porque ahora se anda predicando el verdadero evangelio a través de las redes sociales. Amén. Así que nosotros como cristianos usemos las redes sociales, no para subir ahí nada más fotitos ahí para que nos adulen de que nos vemos bien. Sí, porque a veces queremos que la vanidad, no, ahí está la vanidad. Que nos diga, wow, qué hermosa foto, qué bella te ves, qué bello te ves. No, anunciemos el evangelio, prediquemos el evangelio, subamos un texto de la palabra del Señor. Amén. Porque decía el apóstol Pablo, si viviera el apóstol Pablo en el siglo XXI, ¿sabe qué es lo que dijera el apóstol Pablo? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Usemos las redes sociales para predicar el evangelio. Pero vean lo que dice el versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Se da cuenta cuál es el contraste? ¿Cuál es la grande diferencia entre los verdaderos creyentes que somos salvos y la gente que va rumbo a la condenación? Son pocos. Alaba al Señor. Alaba al Señor. Dice, pocos son los que la hallan. Debemos tener esto siempre en mente, hermanos, cuando nuestros esfuerzos evangelísticos resultan en menos conversiones de los que nos esperábamos. Alaba al Señor. Pero no debemos, hermanos, de dejar de anunciar. Al contrario, sigamos adelante anunciando el evangelio. Amén. No dejemos olvidado este mensaje. Cristo vive. Y sabe, esto nos habla de los pocos. Amén. Pero ¿sabe qué? Nuestro motivo de evangelizar no se basa en cuántos son convertidos. Amén. Sea la respuesta que sea, hermanos, nuestros ojos o nuestra predicación no debe de llevar un balance de cuántos vamos a ganar este año, sino que nuestro motivo se basa solamente en obedecer a Dios, predicar el evangelio a toda criatura. Es lo que dijo Jesucristo en Marcos 16:15: y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Alabe al Señor. Nuestro trabajo no es cuántas almas vamos a ganar este año. Yo les comenté desde hace 2 meses: oremos por una persona que invitemos para la Semana Santa. Pero ahí se ve la obediencia de algunos, no hacia su servidor, sino a la obediencia a la palabra. Porque Dios nos dice id, y no es una opción, hermanos. No es que queramos o no queramos, es un mandato, hermanos, sublime. Es un mandato en el cual Jesús nos dice: ve y predica el evangelio a toda criatura. Y si nosotros como cristianos, hermanos, no obedecemos este mandato, alaba al Señor. Cristo quiere que nosotros trabajemos en el evangelismo. Cristo desea que nosotros sigamos anunciando su evangelio. Cristo desea. Nuestra predicación no depende de nuestra capacidad humana, sino depende del Espíritu Santo. Alaba al Señor. Y tampoco depende de la respuesta humana, no, sino depende solamente de obedecer a Cristo y dejar que Dios obre en esas almas. Porque Pablo una vez dijo: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios.
No importa cuántas almas puedan venir en este año a la iglesia. No importa cuántas almas predique. Dejémosle el resultado a Dios. Pero cumplamos con la enmienda. Cumplamos con la gran comisión. Amén. Cumplamos, hermanos, con la palabra de Dios. Que en esta temporada, que en estos tiempos actuales, nosotros oremos a Dios por muchas almas, pero también aprovechemos el tiempo y la disposición de anunciar a esas almas la palabra del Señor, no importando cuántos sean salvos, porque ya vimos que pueden ser pocas almas, pocas personas. Amén. Fíjese que cuando nos enviaban a campañas, cuando estábamos en el seminario, en el instituto bíblico, nos llevaban a campañas, y grandes campañas, hermanos, grandes campañas, en donde habían gastos inimaginables. Porque no crea usted que hacíamos campañas así de 20 personas, no. Mire, hermano, levantábamos lonas. Cuando estábamos en el instituto, hermanos, a nosotros nos agarraban para ayudarte de todo. Levantar lonas, llevar sillas, poner las bocinas. Y íbamos a campañas, hermanos, masivas. Me acuerdo que fuimos a una campaña evangelística ahí en el estadio de Pachuca, ahí en ese estadio grande, que la iglesia lo alquiló. Se supone que ese lugar tiene, creo que 30,000 o 35,000 personas, creo. Pero para el día de la campaña solamente fueron 1,500 personas. Estaba semi vacío, hermanos, el estadio. Cuando el predicador hizo el llamado, de esas 1,500 personas, solamente como 3 o 4, hasta 5 personas, hermanos, bajaron para recibir a Jesús. Imagínense, de 1,500 personas, solamente 5. Ni siquiera 0.1%. Y así íbamos a campañas. Íbamos a campañas allá, ¿cómo se llama por allá? Izmiquilpan, más allá de lo que es Pachuca, Real del Monte, San Cuantipán, Hidalgo, Molango. Íbamos a predicar, hermanos, en las campañas. Pero yo me daba cuenta, hermanos, que pocos aceptaban a Jesús. Hoy en día nos damos cuenta que lo que dice el apóstol Pablo y lo que Jesucristo mencionó, que para entrar, hermanos, en la puerta estrecha, en el camino angosto, somos pocos. Concluyo con esta pregunta: ¿usted es de los pocos? ¿Usted es de los pocos, hermano? ¿Somos de los pocos? Bueno, pues esos pocos trabajemos para traer otros pocos. Trabajemos, prediquemos el evangelio. Y no se preocupe si a nuestro mismo maestro, creador de los cielos y de la tierra, lo rechazaron. Hermano, lo latigaron, lo flagelaron, lo crucificaron. No se preocupe si usted sufre afrenta o sufre persecución por la causa del evangelio. Prediquemos el evangelio, hermanos. Anunciemos el evangelio. Aunque pocos entren a la puerta estrecha, aunque pocos caminen en el camino angosto, hagámoslo, hermanos. Pero no dejemos de anunciar lo que Isaías anunció, lo que Jesús anunció, lo que Pablo y los apóstoles anunciaron, y lo que ahora la iglesia sigue anunciando, que es el evangelio de Jesucristo. Pongámonos de pie y denle gracias a Dios, hermano, porque usted es una persona afortunada, bendecida, porque es de los pocos. Es de los pocos. Se dice que en Huehuetoca, hermanos, hay más de 120,000 o 150,000 habitantes. Pero demos gracias a Dios, porque de esos 150,000 habitantes, nosotros somos los pocos que somos hijos de Dios. Y vamos hacia adelante, caminando en el camino de Dios. Aunque cuesta mucho, hermanos. Ser cristiano cuesta.
Ser cristiano cuesta, hay que sufrir, hermanos, hay que entrar por la puerta estrecha. Algo estrecho es algo que aprieta, algo que incomoda. La vida cristiana no es fácil, hermanos. Pero Jesucristo nos prometió que no nos dejará huérfanos, no nos dejará solo, no nos abandonará, sino que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Alabe al Señor. Por eso oremos al Señor y dígale: Señor, gracias, porque tú me permitiste conocerte, tú me permitiste conocer tu palabra. Gracias, Señor. Y ahora permíteme que yo pueda alcanzar o pueda hablar de tu palabra a mucha gente. Yo pueda hablar de tu palabra, porque aún se sigue resonando esta pregunta: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Muchos te han rechazado. Muchos te han rechazado, Señor. Han rechazado tu palabra. Aun cuando tú te hiciste hombre, Jesús, te rechazó tu propio pueblo. Te rechazó tu propia nación. Gritaba: crucifícale, crucifícale. Y aún todavía en los tiempos actuales mucha gente te sigue rechazando. Y sigue resonando esta pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Padre, ayúdanos, Señora, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sabemos que pocos han de escuchar el mensaje. Sabemos que pocos, Señor, han entregado su vida a ti, porque hemos leído, Padre, que entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto son de los pocos. En contraste, Señor, y a diferencia de la puerta ancha y espaciosa, el camino ancho donde muchos van a la condenación, Señor, ayúdanos para anunciar tu palabra. Ayúdanos para predicar tu palabra. Ayúdanos para anunciar a las almas perdidas. No importando cuántos sean, no importando la cantidad, sino que importando, Señor, el que nosotros hablemos. Y como una ocasión le dijiste a Ezequiel: tú habla el mensaje, escuchen o dejen de escuchar, tú habla. Señor, nosotros queremos ser esos vasos, queremos ser esos instrumentos para hablar de tu palabra, para hablar de tu evangelio. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, aunque sabemos que muchos han de rechazar tu palabra, porque tienen su corazón duro, porque tienen un corazón indiferente a tu palabra, porque no quieren dejar su pecado, porque no quieren dejar, Señor, su inmoralidad, su desobediencia. Pero danos palabras para predicar tu palabra.